3:15 de la madrugada, 9 de diciembre de 2012. Un pequeño Learjet se desploma en picada desde casi 9.000 metros de altura, sobre las montañas cercanas a Iturbide, Nuevo León. 7 personas van a bordo. Ninguna sobrevive. El impacto es tan brutal que los restos quedan esparcidos por más de 200 metros. Las autoridades usarían una sola palabra para describir la escena: irreconocible. Horas antes, una de esas 7 personas había subido a ese avión sonriendo. La última foto que existe de ella con vida la tomó su maquillista minutos antes de despegar. Todos sonríen. Nadie sabe lo que viene. Esa mujer era Jenny Rivera, la diva de la banda, la gran señora, la artista más poderosa que ha dado la música regional mexicana, y una de las más solas. Pero detente y piénsalo un momento. Porque esta no es la historia de cómo murió Jenny Rivera. Es la historia de todo lo que la subió a ese avión, y de lo que pasó después, cuando ella ya no podía defenderse. Y hay algo que quiero que escuches desde este primer minuto. Porque a Jenny Rivera algo la mató, mucho antes que ese avión. Y esa es la herida que vamos a abrir hoy. Aquí no te voy a inventar amantes ni traiciones. No te voy a vender rumores como si fueran hechos. Cada afirmación de este video viene de expedientes judiciales, de reportes de prensa y de las propias palabras de su familia. Y cuando algo no esté probado, te lo voy a decir con todas sus letras, porque hay 7 verdades detrás de esta mujer. 7 verdades que durante años quedaron enterradas debajo de los aplausos. La primera: el hombre en quien ella más confió, el primer amor de su vida, escondía un monstruo bajo su propio techo. La segunda: cada hombre que la lastimó terminó tras las rejas, y uno de ellos jamás salió con vida. La tercera es la que Jenny se llevó a la tumba. Murió sin volver a hablar con su hija mayor, convencida de una traición que nunca se pudo probar. La cuarta: el avión en el que perdió la vida pertenecía a una empresa que estaba siendo investigada por la DEA. La quinta: esa madrugada le ofrecieron quedarse, una cama, un hotel, todo listo, y ella insistió en subir. La sexta: el imperio que construyó con sus manos para proteger a sus hijos, hoy los tiene enfrentados en los tribunales. Y la séptima, la más difícil de creer: 12 años después de su muerte, el hombre al que ella mandó a prisión volvió a caminar libre por la calle. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Guárdalas, porque juntas cuentan algo que ninguna canción de Jenny te dijo jamás. Durante años, el mundo entero vio a una guerrera imparable, una mujer que se levantaba de todo. Lo que casi nadie vio fue el precio que pagó por esa fuerza, fuerte por fuera, sola por dentro. Y hay algo más, algo que convierte esta historia en una lección sobre el karma. Cada hombre que la traicionó, pagó. La vida les cobró la factura, uno por uno, hasta que la justicia dio un giro que nadie vio venir. Quédate, porque para entender cómo terminó todo, primero tienes que entender dónde empezó todo. Y empezó con una niña de 15 años, parada en una banqueta, con una maleta en la mano y la puerta de su casa cerrándose a sus espaldas. Long Beach, California, comienzos de los años 80. Dolores Jenny Rivera Saavedra era hija de inmigrantes mexicanos. Su padre, Pedro. Su madre, Rosa. Gente trabajadora que había cruzado la frontera buscando algo mejor, y que levantaba a su familia con esfuerzo, música y muy poco dinero. La pequeña Jenny no era una niña problema. Todo lo contrario. Era estudiante de puras 10. De las mejores de su preparatoria, la Long Beach Poly. Tenía cabeza, tenía sueños. El tipo de hija de la que los padres presumen. Y entonces, a los 15 años, quedó embarazada. Imagina la escena. Una familia mexicana, tradicional, religiosa, de aquella época. Una hija adolescente, la estrella de la casa, la promesa, llega con la noticia. En muchos hogares eso se perdona con el tiempo. En el de ella, en ese momento, no. Sus propios padres la sacaron de la casa. Detente ahí, 15 años. La edad en la que uno todavía necesita permiso para llegar tarde. Y ella, en la calle, sin dinero, sin estudios terminados, embarazada y con la certeza más dolorosa que puede cargar un ser humano, pues ni siquiera el lugar donde naciste es seguro para siempre. Esa fue la primera herida.
Y fue la herida que lo explica todo. Porque ahí, en esa banqueta, la niña a la que echaron de casa aprendió la regla que gobernaría el resto de su vida. Una regla brutal, silenciosa, que nunca dijo en voz alta, pero que se le grabó en el alma. Nunca muestres debilidad. Nunca dejes que te vean caer. Llora sola, si tienes que llorar, pero que el mundo solo vea a la mujer de pie, fuerte por fuera, lisola por dentro. Toda la fuerza que millones admiraron después nació de ese golpe. No era una pose, era una armadura. Y ninguna armadura se construye sin una herida debajo. El bebé que esperaba era una niña. La llamó Jani, como ella. Con los años, el mundo entero la conocería por otro nombre. Chiquis. Guarda ese nombre. Porque esa bebé, la que llegó cuando su madre no tenía nada, será el centro del golpe más devastador de toda esta historia. Y en medio de ese abandono, apareció él, José Trinidad Marín, Trino, el padre de la criatura, el primer amor de Jenny, el muchacho que, en el peor momento de su vida, le ofreció lo único que ella había perdido, un lugar donde estar, una mano, la promesa de una familia propia. Se casaron en 1984. Ella era casi una niña todavía. Y por un tiempo, pareció que la historia se enderezaba. Llegaron más hijos. Después de Chiquis, vinieron Jackie y el pequeño Michael. Una casa, unos niños, un esposo. La familia que le habían quitado, reconstruida con sus propias manos. Por fuera, Jenny por fin tenía lo que tanto necesitaba: seguridad. Un techo que por fin era suyo. Pero guarda este detalle, grábatelo, porque es la llave de todo lo que viene. La persona que la hizo sentir, por primera vez en años, protegida, era exactamente la misma persona que escondía lo impensable. Y ella tardaría años en descubrir lo que pasaba dentro de su propia casa. Años, mientras trabajaba turnos, vendía discos en mercados, hacía lo que fuera para darles de comer a esos niños. Algo terrible ocurría a sus espaldas, bajo su mismo techo. Cuando por fin lo supiera, ya sería demasiado tarde para evitar el daño, pero no para cobrar la cuenta. Pasaron los años, y la casa que Jenny había construido para sentirse segura se convirtió en una jaula. El matrimonio se fue quebrando. Hubo maltrato. Está documentado. Violencia física, violencia emocional. En 1992, después de casi 8 años, Jenny hizo lo que muchas mujeres de su generación no se atrevían a hacer. Dijo basta. Se divorció de Trino Marín y se quedó sola. Otra vez. Pero ahora no era una niña de 15 con una maleta. Ahora era una madre de 3, sin dinero, sin esposo, y con un mundo entero diciéndole que una mujer sola no llega a ningún lado. Detente y piénsalo. Divorciada, mexicana, con 3 hijos, a principios de los 90, cuando a la mujer se le pedía aguantar y callar. Todo estaba en su contra. ¿Y sabes qué hizo con todo ese dolor? Lo convirtió en canciones. Jenny empezó desde el fondo, cantando en bares, en fiestas, en cantinas llenas de humo donde los hombres iban a emborracharse, no a escuchar a una mujer. Vendía discos ella misma. Grababa con sellos pequeños, con lo que había. Y eligió el terreno más difícil que podía elegir: la banda, el corrido, la música regional mexicana. Un mundo de hombres. Un género donde mandaban ellos, cantaban ellos, ganaban ellos. Y ahí, en ese territorio que no era para mujeres, ella plantó bandera. Llegó, que me entierren con la banda. Llegaron los corridos que hablaban de mujeres fuertes, de mujeres traicionadas, de mujeres que se levantaban. Y algo hizo clic, porque Jenny no cantaba historias inventadas. Cantaba la suya: el abandono, el divorcio, los golpes de la vida, el orgullo de seguir de pie. Cada mujer que la escuchaba sentía que Jenny estaba contando, en voz alta, lo que ella callaba en su cocina. Guarda este detalle, porque es clave para entenderla. Jenny vendía su dolor más íntimo, convertido en música, ante estadios llenos. Le abría el pecho a millones de desconocidos. Y aún así, seguía sin poder mostrarle esa herida a las personas de su propia casa. Fuerte por fuera, sola por dentro. Vino parrandera, rebelde y atrevida. Vinieron los llenos totales. Y de pronto, aquella niña a la que echaron de casa se había convertido en la diva de la banda. La gran señora.
Según las cifras reportadas por su disquera, más de 15 millones de discos vendidos. Discos de oro, de platino, de doble platino, uno tras otro. Nominaciones al Grammy Latino. Su nombre en marquesinas de Estados Unidos y de México. Pero Jenny no se conformó con cantar. Ella pensaba en grande. Entendió algo que muy pocos artistas de su época entendieron. Que su verdadero poder no era su voz. Era su historia. Su cercanía. La gente no solo la escuchaba, la sentía suya. Así que construyó un imperio. Puso su vida entera frente a las cámaras con su reality I Love Jenny. Lanzó su línea de cosméticos, Divina, su perfume, su marca de ropa, una fundación con su nombre para ayudar a mujeres víctimas de violencia, porque ella sabía, en carne propia, de qué se trataba eso. Se volvió una mujer de negocios millonaria en una industria que apenas la había dejado entrar. Y en el centro de ese imperio, ¿en quién confió? En su familia, en su sangre. Puso a sus seres más queridos a su lado, a manejar sus cosas, a cuidar lo que construía. Sobre todo en su hermana menor, Rosie, en quien Jenny depositó una confianza absoluta. Grábate ese nombre también, Rosie, porque el imperio que Jenny está levantando en este momento, con tanto amor, para proteger a los suyos, ese mismo imperio, un día, va a partir a esta familia en pedazos. Pero para eso, todavía faltan muchos años. Esa es la sexta verdad, y llegaremos a ella. Por ahora, míralo así. A comienzos de esta década, Jenny Rivera lo tenía todo. Fama, dinero, 5 hijos, un imperio con su nombre. La niña de la banqueta había ganado. El mundo entero la aplaudía de pie. Pero mientras el mundo la aplaudía, una herida vieja, guardada durante años bajo ese mismo techo, estaba a punto de abrirse en canal. Porque en 1997, un secreto que había vivido en las sombras durante demasiado tiempo, por fin estalló, y lo cambió absolutamente todo. ¿Cómo empezó a salir la verdad? Empezó como empiezan casi siempre estas cosas, en silencio, con miedo, con años de callar por vergüenza y por terror a romper la familia. Fue la hermana menor de Jenny, Rosie, quien finalmente habló. Años después, ya siendo mujer, Rosie lo contaría públicamente, en entrevistas y en su propio libro. Y Chiquis, la hija mayor de Jenny, también contaría su verdad, con sus propias palabras, en su memoria, perdón. Por respeto a ellas, que eligieron hablar, y por respeto a las niñas que fueron, aquí no vamos a entrar en detalles, solo en lo que ellas mismas decidieron hacer público, y en lo que quedó asentado en un tribunal. Y lo que salió a la luz fue esto. El hombre en quien Jenny más había confiado, su primer amor, el padre de sus primeros 3 hijos, Trino Marín, había abusado sexualmente de las niñas de esa casa, de sus propias hijas, y de la hermana menor de Jenny, bajo su propio techo, durante años, mientras Jenny trabajaba turnos dobles para darles de comer. Detente, respira, esa es la primera verdad, la que te prometí en el minuto 1. El monstruo no estaba afuera. El monstruo dormía en su cama. Imagina lo que se le rompió por dentro a esa mujer al entender lo que había pasado. No solo el horror, la culpa, esa culpa imposible, injusta, que cargan las madres. ¿Cómo no lo vi? En mi propia casa, con mi propia gente. Toda su fuerza, todo su blindaje, no había alcanzado para proteger lo único que de verdad importaba. Y ahí, esa frase deja de ser una canción y se vuelve una herida abierta, fuerte por fuera y por dentro, una madre destrozada. Pero Jenny no se quebró en público. Hizo lo que sabía hacer. Se puso de pie, se limpió la cara y salió a cazar. Porque cuando la acusación se hizo formal, en 1997, Trino Marín hizo lo que hacen los cobardes. Huyó, desapareció, se convirtió en fugitivo de la justicia. Y no por un mes, ni por un año. Durante casi 9 años estuvo prófugo. 9 años escondiéndose, mientras Jenny empujaba, insistía, no dejaba que el caso se enfriara, no dejaba que el mundo olvidara, hasta que en abril de 2006, la ley por fin le cayó encima. Lo detuvieron. Y en 2007, un tribunal en Long Beach, California, lo declaró culpable. La sentencia, 31 años de prisión. 31 años. El mundo respiró. La madre había ganado la guerra.
El monstruo estaba enjaulado, con llave, por décadas. Justicia, o eso pareció. Porque tú creerías que Trino fue el peor hombre en la vida de Jenny Rivera. El fondo, lo más oscuro que le tocó vivir, no lo fue. El patrón apenas estaba empezando, y el siguiente hombre que entró en su vida también terminaría tras las rejas. Se llamaba Juan López, y llegó a la vida de Jenny cuando ella empezaba a levantar cabeza. Lo conoció, según cuentan, en uno de esos lugares donde ella cantaba para ganarse la vida. Se casaron en 1997, el mismo año en que el horror de Trino salía a la luz. Piénsalo. Mientras perseguía a un monstruo con una mano, con la otra intentaba construir, otra vez, la familia con la que siempre soñó. Con Juan tuvo 2 hijos más, una niña, Jenica, y un varón, Johnny. 5 hijos en total. Su tribu completa. Pero Juan López no era el refugio que ella buscaba. Desde el principio hubo señales. Según los reportes, poco después de la boda, Juan ya había tenido problemas con la ley por tráfico de personas en la frontera. Y con el tiempo, llegaron las infidelidades. El matrimonio se volvió otro campo de batalla. En 2003, después de 6 años, Jenny volvió a hacer lo mismo que había hecho antes. Cerró la puerta. Se divorció. 2 matrimonios. 2 hombres. 2 fracasos que no fueron culpa de ella. Y aquí es donde la historia empieza a mostrar su patrón más escalofriante. Porque la vida de Juan López no terminó con el divorcio. En 2007, el mismo año en que Trino era sentenciado, Juan López fue declarado culpable de vender droga. Fue a prisión. Y de esa prisión no volvió a salir con vida. En julio de 2009, mientras cumplía su condena, Juan López murió tras las rejas. Complicaciones de una neumonía. Tenía apenas 37 años. Detente y guarda este detalle, porque lo vas a necesitar más adelante. Van 2. El primer esposo de Jenny, en prisión, 31 años. El segundo esposo de Jenny, en prisión, muerto. 2 hombres que le fallaron. 2 hombres tras las rejas. Uno de ellos para siempre. ¿Casualidad? Quizá. O quizá, como dicen los que creen en estas cosas, lo que se siembra, tarde o temprano, se cosecha. Grábate ese patrón, porque todavía falta un tercer hombre, y ese caería de la manera más espectacular de todas. Pero antes de llegar a él, tengo que mostrarte algo, porque es fácil ver a Jenny Rivera como una lista de tragedias y de hombres que le fallaron. Y era mucho más que eso. Detrás de la diva, detrás de la mujer de negocios, detrás de la guerrera que el público veía, había un ser humano que tenía miedo, que lloraba, que se enfermaba. En pleno rodaje de su reality, en la cima de su fama, Jenny enfrentó un susto de salud, un problema que la obligó a mirar de frente, algo que ninguna cámara suele grabar, su propia fragilidad. Y aquí está lo increíble, cualquier otra estrella habría apagado las cámaras, habría escondido el miedo, habría cuidado la imagen perfecta. Jenny hizo lo contrario, dejó las cámaras encendidas, dejó que el mundo la viera asustada, que sus fans la vieran como lo que era, una mujer, igual que ellas. Con sus propias palabras dijo, en esencia, que ella no era una superheroína, que sentía, que lloraba, que entendía por lo que pasa a una mujer cuando le toca enfrentar algo así. Imagina el peso de eso. Durante toda su vida, la regla fue nunca mostrar debilidad, fuerte por fuera, siempre. Y por un instante, frente a millones, la máscara se cuarteó, y en lugar de esconder la grieta, la mostró. Ese fue, quizá, el acto más valiente de toda su vida. No los estadios, no los discos de platino. Ese momento, la mujer que aprendió a los 15 años a no dejarse ver caer, eligió, por fin, dejarse ver humana. Y quiero que guardes esa imagen de ella, fuerte y frágil, al mismo tiempo, porque la vas a necesitar dentro de unos minutos. Cuando entiendas, igual que ella lo entendió demasiado tarde, que la persona que estaba a punto de fallarle esta vez no era ningún hombre, era una sospecha, una mentira que se le metió dentro de su propia cabeza y que ya nadie pudo sacar. Por eso la gente la amaba de esa forma. No la admiraban de lejos, como a una diva intocable. La sentían prima, hermana, comadre. Sentían que si Jenny podía levantarse de todo lo que le había caído encima,
Ellas también podían. Ahora respira conmigo un segundo. Vamos a la mitad de esta historia, y quiero que no pierdas el hilo de lo que aún falta. Ya viste al monstruo bajo su techo. Ya viste caer a 2 de los 3 hombres. Pero lo más fuerte todavía no llega. Nos faltan 4 verdades, y cada una pega más duro que la anterior. Falta el pelotero millonario que se casó con la diva y que años después caería con 20 kilos de cocaína. Falta el avión maldito y la empresa que lo operaba, investigada por la DEA. Falta la madrugada en que a Jenny le ofrecieron quedarse a salvo, y ella, con sus propias palabras, dijo que no. Y falta la más dolorosa de todas, la razón por la que Jenny Rivera murió sin volver a hablar con su hija mayor, la mentira que se llevó a la tumba. Todo eso viene. Quédate, porque a partir de aquí, cada verdad es un golpe. Volvamos al imperio, porque para entender el golpe que viene, tienes que entender lo que Jenny había construido y en manos de quién lo dejó. Para el año 2012, Jenny Rivera Enterprises era una máquina. Música, televisión, cosméticos, ropa, bienes raíces. Millones de dólares girando alrededor de un solo nombre, el de ella. Y Jenny, que nunca olvidó de dónde venía, mantuvo todo en familia. Su hermana Rosie a su lado, sus hijos involucrados. Su padre, don Pedro, con la disquera familiar. Ella lo pensó como una fortaleza. Un castillo con murallas de sangre, donde nadie de afuera pudiera hacerle daño a sus hijos cuando ella faltara. Lo construyó, literalmente, para protegerlos. Guarda esa palabra, protegerlos, porque la sexta verdad de esta historia es una de las más tristes. Ese mismo castillo, esas mismas murallas, un día se iban a convertir en un campo de batalla, con sus propios hijos y su propia sangre enfrentados unos contra otros, en tribunales, por el dinero y el nombre de Jenny. Pero eso pasa después de su muerte, y a su tiempo, te lo voy a contar completo. No lo olvides. Por ahora, quédate con esto. A mediados de 2012, Jenny parecía intocable. Reina de un imperio, madre de 5, respetada, millonaria, y a punto de cometer el que muchos consideran el error más grande de su vida. Porque en ese momento ya estaba casada, con el tercer hombre. Se llamaba Esteban Loaiza. Y sobre el papel, era distinto a los anteriores. Esteban no era un desconocido de cantina. Era una estrella por derecho propio. Un ex pelotero de grandes ligas. Un lanzador que llegó a ser All-Star, que jugó para equipos importantes, que había ganado millones y millones de dólares en su carrera deportiva. Cuando se casaron en 2010, parecía, por fin, un matrimonio entre iguales. 2 triunfadores, 2 leyendas, cada una en lo suyo. La diva de la banda y el pelotero estrella. Parecía el final feliz que Jenny tanto merecía. No lo fue. Detente y piénsalo, porque hay una crueldad en el destino de esta mujer. Cada vez que parecía llegar a puerto seguro, la tormenta volvía. Y con Esteban, la tormenta llegó rápido. El matrimonio empezó a resquebrajarse. Y en octubre de 2012, apenas 2 años después de la boda, Jenny tomó una decisión. Solicitó el divorcio. Según lo asentado en la corte, alegando, entre otras cosas, irregularidades financieras. Ojo con esto. Eso es lo que quedó en los documentos. Una solicitud, un trámite legal. Nada más que eso. Lo que Jenny no alcanzó a ver fue en lo que Esteban Loaiza terminaría convertido años después. Porque avancemos en el tiempo. Al año 2018. 6 años después de la muerte de Jenny, el nombre de Esteban Loaiza volvió a los titulares. Pero ya no en la sección de deportes, en la de crímenes. En febrero de 2018, el expelotero fue arrestado. ¿El motivo? Según los registros de la Fiscalía Federal de Estados Unidos, las autoridades encontraron alrededor de 20 kilos de cocaína. 20 kilos. Casi 44 libras. En un domicilio que los fiscales describieron como una casa usada para guardar y mover droga. El All-Star, el millonario, el hombre que se había casado con la diva, se declaró culpable. Y en 2019 fue sentenciado a 3 años en una prisión federal, con la deportación a México, esperándolo a la salida. Detente. Cuéntalos conmigo. El primer esposo, preso, décadas. El segundo esposo, muerto en prisión. El tercer esposo, preso,
deportado. 3 hombres, 3 matrimonios, 3 caídas. Y aquí es donde la palabra karma empieza a pesar de verdad. Lo que se siembra, se cosecha. Cada hombre que le falló a esta mujer terminó, de una forma u otra, pagando. Pero quiero que escuches esto con mucha claridad, porque es la clave de toda la tragedia. Ninguno de esos 3 hombres fue quien la mató. Ni Trino, desde su celda. Ni Juan, desde su tumba. Ni Esteban, con sus escándalos. Ninguno de los hombres que la lastimaron le quitó la vida. Lo que mató a Jenny Rivera fue una máquina de metal. Un avión viejo, cansado, que ni siquiera era suyo. Y esa es una de las historias más oscuras de todas, porque ese avión tenía un pasado, y la empresa detrás de él, un secreto que la DEA ya estaba investigando. Diciembre de 2012. Los últimos días de Jenny Rivera sobre esta tierra. Ella estaba en la cima absoluta. Acababa de dar conciertos multitudinarios. Era jueza en la versión mexicana de un famoso programa de canto. México entero la adoraba. Y en medio de esa gira, surgió la posibilidad de comprar un avión privado. Uno propio, para moverse con su equipo por todo el país. El avión en cuestión era un Learjet 25. Y aquí llega el primer dato que te va a helar la sangre. Ese avión había sido fabricado en 1969. Detente y haz la cuenta. Para diciembre de 2012, esa aeronave tenía 43 años de vuelo encima. Jenny estaba, de hecho, probándolo. Era, según los reportes, prácticamente un vuelo de prueba, antes de decidir si lo compraba, por una cifra que rondaba los $250,000. Ahora, ¿de quién era ese avión? Ahí está lo verdaderamente turbio. La aeronave estaba a nombre de una empresa llamada Starwood Management, con sede en Las Vegas, y el hombre vinculado a la operación de esa empresa era un personaje llamado Cristian Esquino Núñez. Guarda ese nombre, porque el historial de este señor no es cualquier cosa, y consta en expedientes judiciales de Estados Unidos. Esquino Núñez tenía antecedentes penales que venían de lejos. Un señalamiento por contrabando de droga en los años 90. Y, escucha bien esto, una condena en 2005 por falsificar bitácoras de aviones. Registros de mantenimiento. Los papeles que dicen si una aeronave es segura para volar o no. Detente y piénsalo un segundo. La persona vinculada a la empresa que le iba a vender ese avión a Jenny ya había sido condenada, justamente, por mentir en los papeles que dicen si un avión puede volar. Léelo otra vez, despacio. Y hay más. Para esa época, la propia empresa, Starwood, estaba bajo la lupa de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense. De hecho, según los reportes, 2 de sus aviones habían sido incautados ese mismo año. Esa es la cuarta verdad, la que te prometí. El avión donde murió la diva de la banda no era un jet cualquiera. Pertenecía al mundo de una empresa investigada por narcotráfico. Y todavía falta el detalle del vuelo mismo, porque cuando las autoridades mexicanas, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, investigaron el accidente, encontraron cosas inquietantes. Entre ellas, que el piloto que llevaba los mandos, un hombre de 78 años llamado Miguel Pérez Soto, era, según ese reporte, demasiado mayor para el tipo de licencia que le correspondía. A su lado, como copiloto, iba un joven, Alejandro Torres. Ahora bien, aquí tengo que detenerme y ser honesto contigo, porque en historias como esta, es muy fácil resbalar hacia la teoría fácil, la del complot, y este canal no hace eso. Escuchemos las 2 versiones. Por un lado, el dueño, Esquino Núñez, defendió su avión. Sostuvo que la aeronave estaba en perfectas condiciones, que había pasado revisiones, y que si algo falló, fue cosa de los pilotos. Esa es su versión. Por el otro lado, la investigación oficial mexicana apuntó a un avión viejo, que según ese reporte, volaba de manera inestable y llegaba a temblar al alcanzar su velocidad de crucero, y a un piloto con una licencia cuestionable. Esa es la versión de las autoridades. ¿Con cuál te quedas? Tú decide. Lo que sí te puedo decir, con los papeles en la mano, es que aquellos rumores que hablaban de carteles y complots detrás de la caída nunca fueron probados por nadie. Circularon, sí,
pero las autoridades jamás los confirmaron. Y aquí no vendemos humo. Lo que queda, cuando quitas la fantasía, es algo más simple y más doloroso. Un avión que, para muchos, nunca debió despegar. Fuerte por fuera, sola por dentro, y al final, subida a una máquina que ni siquiera le pertenecía. Y ahora viene el detalle que te va a perseguir. La quinta verdad. Porque Jenny no tenía por qué haber subido a ese avión esa madrugada. Presta atención. Esa noche, la del 8 de diciembre, Jenny había dado un concierto arrollador en la Arena Monterrey. Miles de personas. Una de las mejores noches de su carrera. Y según relató después el promotor que la llevó, un hombre llamado Jesús Arreola, todo estaba listo para que ella se quedara a descansar en Monterrey. Había un hotel reservado. Incluso, según contó, tenían preparado hasta un disfraz para que pudiera moverse sin que la reconocieran. Todo estaba listo para que durmiera segura, en tierra firme. Pero ella no quiso. Tenía un compromiso al día siguiente, un programa de televisión, y quiso cumplirlo. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, decidió volar, subir a ese Learjet de 43 años, en plena oscuridad, para llegar a tiempo. Detente y siéntelo un segundo. Le ofrecieron una cama, y ella, guerrera hasta el final, incapaz de fallarle al público, eligió el avión. Esa decisión, tan pequeña, tan de ella, lo fue todo. Y no subió sola. Con ella abordaron 6 personas más. Su abogado, Mario Macías. Su publicista, Arturo Rivera, que ni siquiera era su pariente. Su estilista, Jorge Sánchez, al que todos llamaban Gigi. Y su maquillista, Jacob Llévale, el mismo que tomó esa última foto minutos antes de despegar. 4 personas cuyo único trabajo era hacerla brillar. Y los 2 pilotos. O 7 vidas, en una sola máquina que no debía volar. ¿Recuerdas esa última foto de la que te hablé al principio? Ahora ya sabes lo que ellos no sabían, que ese avión no debía volar, que había una cama esperándolos abajo, que bastaba una palabra distinta para cambiarlo todo. Faltaban minutos para el despegue, y Jenny no sabía que, a más de 1000 kilómetros de ahí, había una persona esperando una llamada suya, una llamada de reconciliación, una llamada que, después de esa noche, ya nunca podría llegar. Esa persona era su propia hija, y esa es la verdad más dolorosa de todas. Para entender lo que pasó entre Jenny y su hija mayor, tenemos que retroceder unas semanas, a octubre de 2012, 2 meses antes del accidente. Chiquis, la bebé que llegó cuando Jenny tenía 15 años y no tenía nada. La niña por la que se aguantó todo. La que creció y se convirtió en su mano derecha, en su sombra, en la mujer que estaba a su lado en el imperio. De todos sus hijos, Chiquis era la que había caminado cada paso del camino junto a ella. Y de un día para otro, dejaron de hablarse. ¿Qué pudo romper un lazo así? ¿Qué fue tan grave como para que una madre le cerrara la puerta a la hija con la que lo compartió todo? Aquí, más que en ninguna otra parte de esta historia, tengo que pisar con cuidado. Porque estamos hablando de personas vivas. Y porque lo que rompió a esta familia no fue un hecho probado, fue un rumor. Uno terrible. Empezó a circular una versión venenosa. Un rumor que insinuaba que Chiquis habría tenido algo con Esteban Loaiza, el esposo de su madre, su padrastro. Y quiero que me escuches con toda claridad, porque esto es lo más importante que voy a decir en todo el video. Eso nunca se probó. Jamás. Chiquis lo ha negado de manera rotunda, en entrevistas y en su propio libro. Lo ha llamado un malentendido. Ha dicho que jamás le haría algo así a su madre. No existe una sola prueba de que ese rumor fuera cierto. Ni una. Aquí no te estamos diciendo que pasó. Al contrario, todo lo que se pudo verificar apunta a que fue una mentira. Una calumnia que cayó en el peor momento posible. Entonces, ¿por qué Jenny le creyó, aunque fuera un poco? Y esta es la parte que te va a partir el corazón. Piensa en quién era Jenny en ese momento. Piensa en todo lo que acabas de escuchar. Un primer esposo que abusó de sus hijas bajo su propio techo. Un segundo esposo que la traicionó y terminó en prisión. Un tercer matrimonio deshaciéndose en sus manos. Esta era una mujer a la que los hombres, una y otra vez,
Le habían enseñado que la traición podía venir de donde menos lo esperaba, incluso de su propia cama. Estaba sola, estaba herida, estaba desconfiando de todo y de todos. Fuerte por fuera y por dentro, más frágil de lo que nunca había estado. Según lo que la propia Chiquis contó después, su madre llegó a obsesionarse con un video, imágenes de una cámara de seguridad de la casa, y en su dolor, en su desconfianza, Jenny habría interpretado en esas imágenes algo que, según Chiquis, simplemente no estaba ahí. Chiquis ha explicado que ese video no mostraba más que a una hija entrando a dar las buenas noches. Un beso en la frente. Nada más. Pero escuchemos las dos versiones, porque es lo justo. Por un lado, hubo voces alrededor de Jenny que alimentaron la sospecha, que echaron leña a ese fuego en un momento en que ella estaba vulnerable. Por el otro, Chiquis sostiene, hasta el día de hoy, que nada de eso ocurrió, y que en el fondo, su madre nunca lo creyó del todo. Dos versiones. Un solo hecho comprobable. Nunca hubo prueba de nada, y sin embargo, el daño estaba hecho. Jenny, dolida, tomó decisiones drásticas. Se distanció de Chiquis por completo. Dejaron de hablarse, y llegó incluso, según los reportes, a sacarla de su testamento. La hija que había estado a su lado desde el principio, quedó afuera. El 2 de octubre. Ese fue el último día en que madre e hija se hablaron de verdad. Y ahora ya entiendes por qué te dije, al principio, que la tercera verdad era la que Jenny se llevó a la tumba. Porque cuando ese Learjet despegó de Monterrey, en la madrugada del 9 de diciembre, Jenny Rivera subió a bordo cargando ese peso. Se fue de este mundo sin haber perdonado a su hija, sin haber tenido esa conversación, sin saber quizás que estaba creyendo una mentira. Detente aquí conmigo, porque hay pocas cosas más crueles que esto. Chiquis lo ha dicho con sus propias palabras. Ella sentía que la reconciliación estaba cerca, que algo dentro de ella le decía que su mamá y ella iban a hablar, que iban a arreglarlo. Lo presentía. Nunca le dieron la oportunidad. En su libro, Chiquis cierra con una carta a su madre. Una carta a alguien que ya no puede leerla. Las palabras de una hija que no alcanzó a decir adiós, que perdió a su mamá, según ella misma ha dicho, no el 9 de diciembre, sino 2 meses antes, el día que dejaron de hablarse. Imagínalo, tú, que has perdido a alguien con una conversación pendiente, con un perdón atorado en la garganta, sabes exactamente de qué estoy hablando. Sabes que ese es el peso que nunca se termina de soltar. Esa fue la verdadera muerte de Jenny Rivera, no la del avión, la del corazón. Una mujer que se pasó la vida entera siendo fuerte por fuera, y que murió, en el sentido más literal y más terrible de la frase, absolutamente sola por dentro. La niña a la que echaron de su casa a los 15 años, murió sintiéndose, otra vez, lejos de la persona que más amaba. El mundo lloró a la diva, lloró a la artista, y durante un tiempo, pareció que al menos había una justicia en toda esta tragedia. Que los hombres que la lastimaron habían pagado, que el karma, por lo menos, había hecho su trabajo. O eso creyó el mundo entero. Hasta noviembre de 2024. 12 años. 12 años llevaba Jenny Rivera descansando en el cementerio de Long Beach cuando llegó la noticia que nadie esperaba. ¿Recuerdas a Trino Marín? El primer esposo, el monstruo bajo el techo, el hombre al que Jenny persiguió durante casi 9 años, al que llevó ante la justicia con uñas y dientes, y que fue sentenciado a 31 años de prisión. Esa sentencia fue, para Jenny, una de las pocas victorias limpias de su vida. Justicia, por fin, para sus hijas y para su hermana. 31 años, dijo el juez. Cumplió 18. En noviembre de 2024, Trino Marín salió de prisión, y no bajo libertad condicional, no vigilado con una tobillera. Salió libre. Y esto no es un rumor de redes. La noticia la dio la periodista Adis Tuñón, y fue confirmada por Univisión directamente con la Dirección de Prisiones de California. La fecha registrada, 26 de noviembre de 2024. Piénsalo bien. El día que ese hombre volvió a pisar la calle como un hombre libre, Jenny llevaba casi 12 años bajo tierra, en un cementerio de Long Beach. Ella sí cumplió su condena completa, la condena de morir. Él no cumplió ni la mitad de la suya, y hoy respira el mismo aire libre que ella ya no respira. ¿Dónde está el karma ahora?
¿Dónde está eso de que se cosecha lo que se siembra? Esa es la séptima verdad, y es, quizá, la más amarga de todas, porque la justicia que parecía tan sólida resultó tener fecha de caducidad. Jenny ganó la guerra, pero no vivió para ver cómo, con los años, esa victoria se deshacía en parte, y por si eso fuera poco, la herencia que ella dejó tampoco trajo paz. Aquí volvemos a la sexta verdad, la que te prometí. Aquel imperio que Jenny construyó como una fortaleza para proteger a los suyos. ¿Recuerdas? Con los años, ese castillo se llenó de grietas. La familia Rivera, que ante las cámaras siempre se mostró unida, terminó fracturada de la peor manera, en los tribunales. Y aquí, otra vez, solo te cuento lo que consta en demandas y en reportes públicos. Según lo presentado ante las cortes, hubo pleitos por el dinero, por los derechos, por el uso del nombre y de la imagen de Jenny. Uno de sus propios hijos llegó a demandar a su abuelo y a sus tíos. Hubo contrademandas, hubo distanciamientos, reconciliaciones y nuevos distanciamientos. 12 años después de su muerte, más de un reporte describió a la familia Rivera como más rota que nunca. Piénsalo, lo que ella levantó para unirlos fue exactamente lo que los separó. El imperio se volvió el campo de batalla. Y sin embargo, no quiero que te quedes solo con lo oscuro, porque en medio de toda esta injusticia, hay una verdad que ningún tribunal, ningún avión y ningún rumor pudo tocar. Su voz. Jenny Rivera le sobrevivió a todos. Le sobrevivió a Trino. Le sobrevivió a los pleitos. Le sobrevivió, incluso, a su propia muerte. Sus discos siguen sonando en cocinas, en fiestas, en carros, a un volumen que ningún hombre de esta historia logró jamás. Millones de mujeres siguen encontrando en sus canciones lo mismo que encontraron en vida: el permiso para levantarse. La niña de 15 años, a la que echaron de su casa con una maleta, se volvió inmortal. Ese fue su verdadero acto de justicia. No el que dictó un juez, el que dictó su gente, cada vez que canta una de sus canciones. Ella cayó 1000 veces. Y 1000 veces, de una forma o de otra, se levantó, fuerte por fuera. Y hoy sabemos también lo que le costó por dentro. Al final de todo esto, después de las 7 verdades, queda una sola lección. Y es dura. A veces, la fuerza que el mundo aplaude de pie es la misma soledad que nadie se molestó en ver de cerca. Admiramos a los que nunca se quiebran. Y casi nunca nos preguntamos qué están cargando por dentro para no quebrarse frente a nosotros. Vuelve conmigo, por última vez, a esa fotografía. La última foto de Jenny con vida. Ese equipo subiendo al avión en la madrugada. Todos sonriendo. Todos convencidos de que al día siguiente habría otro escenario. Otra ciudad. Otra canción. Nadie en esa foto sabía. Y esa sonrisa, congelada para siempre, lo dice todo sobre ella. Hasta el último minuto, fuerte por fuera, sola por dentro. Ahora quiero saber de ti, porque esta historia no tiene una respuesta fácil, y tú tienes voz. ¿Falló la justicia al dejar libre a Trino Marín después de solo 18 años? ¿Hizo bien Jenny en cerrarle la puerta a su hija, cargando apenas una sospecha, un rumor sin pruebas? ¿O el verdadero culpable de todo fue ese avión que nunca debió despegar? Escríbelo aquí abajo. Dime de qué lado estás. Yo leo todos y cada uno de sus comentarios. Y si esta historia te movió algo por dentro, si sentiste el peso de lo que esta mujer cargó en silencio, haz una sola cosa por ella y por este canal. Suscríbete. Aquí no te vendemos chismes, ni carteles, ni complots. Te contamos, con nombres, con fechas y con respeto, el precio verdadero que se paga detrás del estrellato. Porque cada leyenda que aplaudimos esconde una historia que nadie se atrevió a contar completa, hasta hoy.